Buenas. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales exactas con el factor integrante de la forma x a la m y y a la n. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, la cual nos va a servir para encontrar tanto m y n. Y aquí pues le vamos a hacer una demostración de esta fórmula de dónde sale. Nosotros aquí tenemos esta forma general de la ecuación exacta que tiene su función de dos variables m con respecto de x y n con respecto de y. Si nosotros asumimos que x a la m y a la n es el factor integrante, pues multiplicamos a ambos lados el x a la m y a la n por el m de xy de x, y más acá también multiplicamos el m a la x a la m y a la n por el n xy de y. Y vamos a obtener el nuevo m, que es todo esto, y el nuevo n, que es todo esto de aquí. Si nosotros queremos comprobar que es exacta, pues tendríamos que comprobar así, con la derivada parcial de m, del nuevo m, con respecto de y, de la derivada cruzada, o sea, la derivada parcial de todo esto, x a la m, x a la m, y a la n por m, ya no le pongamos el xy, con respecto de y, tiene que ser igual a la derivada parcial de x a la m, y a la n por n con respecto de x. Fíjense, si nosotros hacemos estas operaciones, aquí sería un producto de dos funciones. Vamos a realizar la derivada de la primera, fíjense, la primera por la derivada de la segunda con respecto de y, sería la derivada de m con respecto de y, más la segunda m por la derivada de la primera con respecto de y, solo se deriva y x a la m queda como constante, entonces x a la m queda como constante y se deriva y baja ln y n menos 1. Ya estaría derivado esta primera parte, y esta segunda parte, lo mismo, es un producto de dos funciones. La primera por la derivada de la segunda con respecto de x, que sería la derivada de n, y más la segunda n por la derivada de esta primera con respecto de x, pero aquí y permanece constante, y a la n es constante, y se deriva m x a la m menos 1. Ya tenemos esto. Y fíjense que podemos juntar aquí los diferenciales de m y de n. Vamos a juntarlos y sacarle el factor común, m a la x a la m, y a la n. La derivada parcial de m con respecto de y. Le paso acá menos la derivada parcial de n con respecto de x. Y aquí me queda esto, n, m. Vamos a ponerlo así en este orden. Fíjense. Aquí m, n, y a la n, x a la m menos 1. Y acá pasaría como nm, x a la m, y a la n menos 1. Fíjense que si yo divido todo para x a la m y y a la n, y también aquí divido para todo esto, también se va a dividir también x a la m, y a la m. Si divido ambos términos por esto, voy a obtener lo siguiente. Fíjense que aquí se cancela y me queda la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x es igual. Aquí, fíjense, el y a la n y a la n se va, y x a la m menos 1 menos m quedaría x a la menos 1, que quedaría abajo, entonces el m, n sobre x, menos, aquí se cancela x y x a la m, y a la n menos 1 menos n quedaría y a la menos 1, que quedaría abajo como denominador n, m a la y. Finalmente, esta es la forma en que nosotros tenemos
este factor integrante. Con esto podemos nosotros encontrar el m y el n. Esta es la demostración para este factor integrante. Lo que vamos a ver ahora es cómo generar este tipo de ejemplos. Este tipo de ejemplos donde el factor integrante sea de este tipo. Para generar este tipo de ejemplos tenemos que cumplir con esta estructura. Fíjense, esta estructura x, pongámoslo así en este orden, y diferencial de x más x diferencial de y. Vamos a poner esta estructura primero así, más y diferencial de x más x diferencial de y igual a 0. Vamos a ver cómo es esta estructura. Primero, esta es como una estructura interna que debe tener. Y aquí pueden haber valores, por ejemplo, a, b, c, d, cualquier valor, a, b, c, d. Estos cualquier constante pueden existir aquí. Y aquí puede haber cualquier x, y que pueden estar elevados fácilmente a la c, a cualquier exponente entero, c, d, acá un x, y, puede estar elevado a la e, a la f, ¿no? Fíjense que es lo más importante, que estas constantes, por ejemplo, a dividido para b, no debe ser igual nunca a c dividido para d. Esta es la primera condición que debe cumplir esta parte interna, y lo demás, pues ya con esto tenemos elaborado, por ejemplo, cualquier ejemplo de ecuación diferencial que el factor integrante tenga esta forma. Fíjense, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a generar un ejemplo. Yo voy a poner algo aquí, por ejemplo, y de x menos, por ejemplo, 2x de y. Más, todavía no le voy a multiplicar por nada, más, aquí la misma base de y, recuerden de y más x, y de x más x de y igual a 0. Fíjense que aquí, pues, yo le puedo poner un menos, digamos, aquí le cambio este por menos. ¿Cuánto es el valor de a aquí? El valor de a va a ser aquí 1. El valor de b aquí va a ser menos 2. El valor de aquí de c va a ser 1. Y aquí el valor de d va a ser menos 1. Entonces, si yo divido a sobre b, 1 sobre menos 1 medio, no es igual a 1 menos 1 medio. No es igual. Fíjense, esto es importante. Ya con esto, que cumpla esto interno, que no sea igual esa división, ya yo puedo generar un ejemplo. Y aquí puede ser multiplicado por cualquier término, por ejemplo, x a la y, x elevado a la 1, y igual a y elevado a la 1, y acá puede ser multiplicado por x elevado a la 2 y y elevado a la 0, que es 1. Miren, y ya con esto, si yo multiplico todo esto, yo genero un ejemplo de una ecuación diferencial exacta con factor integrante de la forma x a la m y a la m, que se lo puede resolver con esta. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, aquí me quedaría x, y al cuadrado de x, y este multiplico por este, me quedaría 2x al cuadrado y de x, más aquí me quedaría x al cuadrado y de x, y aquí me quedaría menos x al cubo de y junto, voy a juntar aquí, miren, voy a borrar esta parte, y voy a juntarlo aquí a los diferenciales de x y de y. Primero el de x, por ejemplo, me quedaría x, y al cuadrado, más x al cuadrado y, esto con respecto de x, y aquí más, voy a juntar los y's, que sería menos x al cubo, miren, menos 2x al cuadrado y, con respecto de y, igual a 0. Esta ecuación que yo he generado es una ecuación diferencial exacta que se resuelve con el factor integrante de x a la m y a la m. Pueden presentarse así.
de esta forma y vamos a resolverla. Lo primero, recuerden, lo primero que debemos hacer es identificar el m. Aquí está el m y este es el n. Este es el m y este es el n. Y lo primero que uno debe hacer para poder resolver esto es el diferencial de m con respecto de y, o sea, este diferencial de m. Recuerden, este es m, vamos a ponerlo de mejor manera que se vea. Este es m, con respecto de la diferencial cruzada, tiene que ser igual al diferencial de n con respecto de x. Fíjense, de m con respecto de y, solo se deriva la y, nos quedaría 2xy, y aquí solo se deriva la y más x al cuadrado. Fíjense, muy importante. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar, vamos a hacer esto de aquí, la diferencial de n con respecto de x. Aquí vamos a diferenciar solo las x, vamos a derivar solo las x y las y se convierten en constantes, sería menos 3x al cuadrado menos 4xy. Fíjense, ya tenemos esto y resulta que esto pues no son exactas, ¿no? Para ello, como ya habíamos diseñado este ejercicio, la vamos a resolver por este factor integrante de esta forma. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues hay que restar, fíjense, la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x y vamos a igualar a esto de acá. Vamos a ver. Entonces sería esto 2xy más x al cuadrado menos, vamos a ponerle, vamos a ir poniendo la ley de signos, menos y menos sería más 3x al cuadrado y menos sería más 4x a la y. Esto es igual a m, miren, a m. Y aquí arriba tenemos a n, este de acá, n que divide a x. De antemano le sacamos factor común x aquí. Para ver lo que nos queda, menos x al cuadrado, solo x para que se pueda cancelar con esta x que vamos a dividir aquí. Sería menos 2xy, miren, ya tenemos esta parte de aquí. Vamos a borrar esta parte de aquí para poder ampliar esto. Y esto menos n, arriba iría el m, pero dividido para y. O sea que podemos sacar factor común y aquí para que se cancele. Sería x, y más x al cuadrado. Y fíjense, ya tenemos toda esta estructura puesta aquí. Vamos a sumar aquí y nos quedaría que esto es igual, fíjense, a 6xy más 4x al cuadrado. Esto es igual, aquí se puede cancelar la x con la x y la y con la y. Nosotros de antemano habíamos sacado factor común para hacer estas cancelaciones. Y este m va a ser multiplicado por cada uno de los términos, o sea, este m sería menos mx al cuadrado. Aquí menos 2mxy. Vamos a poner bien este y. Menos nxy y menos por más menos nx al cuadrado. Fíjense que aquí podemos sacar nosotros, tenemos términos xy y tenemos términos x al cuadrado. Acá podemos sacar estos tipos de términos. Por ejemplo, los xy sería menos 2m menos nxy. Estos son los términos xy. Y también los x al cuadrado sería más menos m menos n x al cuadrado. Ya tenemos estos dos tipos de términos que están aquí. Y en un próximo video vamos a continuar resolviendo este ejercicio.